Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad. Estamos hablando de cómo reaccionamos ante la emoción o la reacción del miedo. Esto es sumamente importante para su seguridad particularmente, porque cuando sentimos miedo hay un montón de reacciones fisiológicas y psicológicas que suceden. La presión de la sangre se sube, el corazón late más rápido, si hay necesidad, inmediatamente el cerebro, la amígdala recibe esas señales, inmediatamente reacciona, le manda a las otras partes del cerebro mensajes y inmediatamente el cerebro reacciona y manda adrenalina y eventualmente cortisol al resto del cuerpo en caso de que tengamos que actuar. Todas esas cosas pasan en milésimas de segundo, pero son naturales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos eso? ¿Por qué sucede estas cosas? Y yo les decía que una de las cosas es cuando no conocemos. Los seres humanos, cuando no tenemos suficiente información sobre algo, nos sentimos nerviosos. O sea, hay 4 situaciones en particular en las que usted siempre va a encontrar estas reacciones normales que ocurren y que disparan la emoción del miedo. Una de las primeras es eso que es lo incierto. Lo incierto, o sea, lo que no conocemos, siempre nos preocupa. Toma usted un examen. Digamos, estudió, toma usted un examen, pero siempre le preocupa porque no sabe si contestó las preguntas correctamente. Después, cuando le dan la calificación del examen, se dio cuenta que sí, pero siempre tiene eso. Cuando usted va a ir a una cita de trabajo, a una reunión de trabajo, a que va a pedir un trabajo, lo van a entrevistar, siempre usted tiene algo digamos, de duda, de incertidumbre, de lo que va a pasar. No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal. Siempre nos cuestionamos, porque los seres humanos, como tratamos de racionalizar todo, cuando tenemos algo incierto frente a nosotros, lo tratamos de relacionar con experiencias. ¿Qué pasa cuando no tenemos la experiencia? Empezamos a crear dudas, y esas dudas nos crean grandes vacíos que nos confunden muchas veces y entonces nos pone nerviosos, y ese nerviosismo nos crea ese miedo, ¿verdad? Esa parte de miedo. O sea, miedo a no haber hecho lo correcto, miedo a no haber pasado el examen, miedo a que nos critiquen. Esa es una de las cosas muy importantes que los seres humanos a veces tenemos miedo. Tenemos mucho miedo de lo que digan otras personas. A pesar de que mucha gente dice, a mí no me interesa lo que digan. No. A lo mejor me lo dice a mí, se lo dice, pero cuando está solo en su cuarto, en su recámara, con el teléfono se da cuenta uno, y cuando uno se escucha uno mismo, se da cuenta de que el miedo siempre se representa en dudas y demás. Entonces, ese incierto que no ocurre constantemente, a todos nosotros nos ocurre en cualquier momento. Algunas personas las dominan muy rápidamente, otras están constantemente sufriendo, y ahí es donde viene un montón de problemas mentales, porque viene la depresión muchas veces y muchas de estas cosas por el miedo. El mismo miedo es lo que causa el miedo. Por eso, además, el miedo se nos incunde a nosotros desde niño. O sea, ¿cuántas veces su mamá utilizó el miedo para castigarlo? Si no haces esto, voy a hacer esto y esto. Si no haces esto, le voy a decir a papá. O si no haces esto, te voy a amenazar. Entonces, no hacemos cosas, buenas o malas, por miedo. Cuando vamos a la escuela, si no estudiamos, tenemos miedo. Cuando vamos al trabajo, hacemos lo mejor posible por el miedo de que no nos despidan. O sea, el miedo se representa en muchas formas en nuestra vida. Entonces, cuando estamos en esas situaciones de inciertos momentos de incertidumbre, siempre nos
nos preocupamos por el miedo. La otra es el miedo que se representa cuando hay atención, cuando hay una parte de atención, cuando algo nos llama la atención, que lo desconocemos, nos da miedo. De pronto nos sorprende algo, ¿no? Algo que nos sorprenda, siempre nos llama la atención, ¿no? Algo, de pronto vimos algo que no lo esperábamos, esto nos causa miedo. Aunque sea por un segundo, después ya lo reconocemos. ¿Cuántas veces usted ha entrado en una habitación, en un cuarto, en un lugar, y alguien lo toca y no se dio cuenta en ese momento? Bueno, eso es la atención rápida, le da miedo. Y estoy hablando en puntos muy grandes, pero para que vea cómo el miedo a veces nos llena todo el día, ¿verdad? La otra parte que siempre nos da mucho miedo a todos, no importa que la edad que tengamos, es el cambio. El cambio siempre nos da miedo. Todo lo que cambia nos da miedo, nos molesta. A pesar de que el cambio es natural, creemos que no lo queremos hacer. El cambio en realidad en la vida pasa todos los días. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Usted no puede, ni usted ni yo podemos controlar los cambios. Los cambios suceden. La vida cambia. Y si no me cree usted que la vida cambia, saque una fotografía de hace 10 años atrás y mírese usted en el espejo y verá los cambios. El pelo, las arrugas, no sé, hay 20.000 cosas que le demuestran el cambio. Pero también hay cambios en su vida. Cada tanto su vida cambia. Hay gente que ya no está en su vida. Hay gente que ha pasado, trabajo, profesión, familiares, amigos que ya no están, amigos que se fueron, amigos que se perdieron, relaciones amorosas, esposos, esposas, hijos, hijas, todo está constantemente en cambio. Y aunque no lo crea, el ser humano le tiene miedo al cambio, sobre todo si no está acostumbrado, y más todavía si uno es de esas personas que se aferra al pasado. Hay gente que vive en el pasado mucho tiempo y los cambios son muy, muy difíciles. Mientras más flexible sea usted, mientras más fluido sea usted en su vida, mientras más ha vivido, el cambio le molesta menos. Ahora, hay gente que se preocupa por el futuro. Por ejemplo, la gente mayor, personas mayores como nosotros, tienen cierto miedo al cambio que vendrá en el futuro porque creemos que no nos vamos a adaptar. Entonces, he ahí por qué estar constantemente aprendiendo, estar constantemente preguntando, estar constantemente mantener esa curiosidad mental es tan importante para los seres humanos. Mientras más conocimiento usted tenga y más curioso sea usted y constantemente esté informado, menos miedo le va a tener al cambio. Pero el cambio asusta a muchísima gente. Créame que el cambio es algo preocupante para todos los seres humanos y sobre todo cuando son cambios que uno no los puede controlar. Los cambios que uno puede controlar a lo mejor son más manejables, pero cuando son cambios de grandes situaciones políticas, económicas, sociales, globales, eso nos preocupa demasiado y mucha gente pierde mucho tiempo en eso, en preocupación del cambio, pero eso es esa es otra de los puntos del miedo. Y el último, que son de los 4 puntos que yo le digo, es la lucha. Cuando tenemos que luchar, cuando sabemos que algo nos va a costar mucho esmero, mucho trabajo, tenemos miedo porque creemos que vamos a perder el tiempo, creemos que a lo mejor no va a salir, o sea, nuestra imaginación se suelta y perdemos muchísimo tiempo en tratar de deducir o de concebir cómo va a salir esto. Las luchas, los esfuerzos que tengamos que hacer, como todavía no los hemos hecho, y estamos hablando de cosas que no hemos hecho. Si hemos hecho lo mismo, ya es un poco más manejable, pero estamos hablando de cosas de nuevas situaciones que se presentan en la vida, siempre nos dan miedo a nosotros, o sea, nos da miedo algo nuevo, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo, lo incierto, lo nuevo es incierto, lo que no conocemos nos da miedo, básicamente, todo lo que no conocemos. Una vez que lo conocemos, una vez que lo estudiamos, una vez que tenemos suficiente información, una vez que lo aceptamos o por lo menos ya sabemos cómo, deja de ser importante. Es más, si usted analiza muchas veces en su vida, analizó y le dijeron, por ejemplo, que va a haber un gran cambio, un cambio en su vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida personal, y en ese momento se le acaba el mundo. Pero si lo piensa y lo deja pasar, eventualmente verá cómo se acomoda
todo en la vida, como usted, y fíjese, recuérdese lo que le pasó hace 2 años, 3 años, que creía usted que sí lo iba a acabar, que le dio tanto miedo, hoy ya ni se acuerda. O a lo mejor se acuerda y es una lección, es un aprendizaje. Los aprendizajes, el miedo enseña mucho al ser humano. Entonces acuérdese, esas 4 reacciones generalmente cuando usted tiene esas 4 presentaciones en su vida le va a dar miedo. Lo incierto da miedo. Cuando alguien lo sorprende o una cosa que le llama la atención, algo que no se esperaba, le da miedo, placenteramente. Cualquier cambio siempre da miedo a la gente, a los seres humanos. No nos gusta el cambio, nos gusta un poco la complacencia, estar tranquilo. Y por último, cuando tenemos que luchar, cuando sabemos que tenemos que luchar, a pesar de lo interesante de que siempre los seres humanos tenemos que luchar, porque nada en esta vida es fácil, pero el momento que yo le digo que usted va a tener que luchar para lograr eso, el que va a tener un tiempo, que va a tener un proceso, la gente se preocupa y luego se desespera y luego le da miedo. Silenciosamente no lo aceptan, no lo dicen a nadie, pero lo tienen. Pero esto del miedo es algo impresionante, es algo apasionante, es algo que lo representamos nosotros y acá nomás le estoy dando a grandes rasgos y pincelazos cómo reaccionamos, pero esto tiene mucho que ver con el tema de su seguridad para cuando se le presente a usted ya en una situación un poco más complicada y más difícil. Y eso ya lo vamos a hablar en los próximos videos. Amigos, amigas, como siempre ha sido un placer. Los invito a que comenten, los invito a que me hagan preguntas o comentarios y los espero en el próximo video. Un gusto en saludarlos.